Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos? Muy buenas tardes, que Dios les bendiga. Hoy día es día miércoles, día de estudio bíblico, así que les doy la más cordial bienvenida a nuestro culto de estudio bíblico de hoy. Esperamos que ustedes puedan disfrutar de la palabra del Señor, puedan gozarse en ella, así que vamos a comenzar como es nuestra costumbre, orando al Señor para pedir su bendición en todo lo que hacemos. Amén. Cierra tus ojos, mi hermano, por favor. Buen Dios de los cielos, en esta tarde queremos darte gracias porque tenemos la posibilidad de compartir un estudio bíblico más delante de tu presencia, con tu ayuda, tu bendición y tu misericordia. En esta hora, buen Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que tú bendigas lo que hemos de estudiar hoy día. Esta palabra del libro de Colosenses. Danos, Señor, discernimiento. Dame a mí dirección para poder conducir el estudio y a los hermanos que el Espíritu Santo les hable directamente a su corazón. Ayúdanos, Señor, con las alabanzas para que podamos también sentirla con mucho gozo, podamos cantarla en cada uno de nuestros hogares y disfrutar todo este culto. Dejamos esta reunión en tus manos. Lo hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Hemos orado para comenzar. Ahora vamos a escuchar algunos karaokes que nos guiarán en la alabanza al Señor. Te pido que puedas cantarlo, disfrutarlo antes de escuchar esta palabra. Que Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables
esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en mí. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras.
ya cantado un par de canciones. Ahora vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y te pido que abras por favor en el libro de Colosenses, donde quedamos la semana pasada. Es decir, vamos a comenzar hoy día la lectura en el capítulo 2, versículo 8, y la vamos a continuar hasta el capítulo 3, versículo 4. Esta palabra es muy, muy importante, muy hermosa, así que la vamos a leer, ¿te parece? Como es nuestra costumbre, la vamos a leer alternadamente. Y lo hago a propósito. Suena un poquito extraño, pero tiene un sentido. Y el sentido es que tú tomes tu Biblia, aquí está mi Biblia, tomes tu Biblia y puedas leer también verso por medio conmigo. Así es como estar en el templo, ¿te parece? Muy bien, vuelvo a repetir la cita. Estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el capítulo 3, versículo 4. ¿De acuerdo? El título de estos textos es Plenitud de vida en Cristo. Imagínate la tremenda palabra que vamos a leer hoy día. Muy bien, lo hacemos alternadamente. Dice así la palabra de Dios. Mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o la tristeza. Cristo su victoria da. Gozo hay, sí, en servir a Cristo, gozo en el corazón.
Ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Voy a procurar no extenderme y si esto significa continuar la otra semana, lo haremos para una mejor comprensión, un tiempo de aprendizaje y que podamos captar esta palabra. Recuerden que este es un estudio bíblico, por lo tanto es necesario que ustedes puedan hacer sus preguntas. Es bueno que estén con su Biblia y un cuaderno. Y aquello que no entiendan, les parezca poco claro de mi parte o de la misma escritura, hagan su pregunta y mándenla. Porque de esa forma, mis hermanos, yo puedo buscar una respuesta, responderles a ustedes y también satisfacer la necesidad que tiene su mente cristiana, su corazón delante del Señor. ¿De acuerdo? Muy bien, no voy a leer de nuevo la lectura porque ya la leímos, pero podemos ver que en estos versículos titulados Plenitud de vida en Cristo, desde el capítulo 2, verso 8, hasta el capítulo 3, verso 4, yo veo 5 grandes temas. El primer tema lo podemos encontrar es entre los versículos 8 y 10 del capítulo 2 de Colosenses. En estos 3 versículos, Pablo está recomendándole a ellos que no se dejen engañar por filosofías ni huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Hoy día, mis hermanos, es muy dado a pensar en paralelo de la Escritura. ¿Qué significa? Significa que hay mucho pensamiento humano, mucha poesía, hay mucha buena intención, que cuando no tiene una base sólida en la palabra de Dios, puede ser solamente eso, una vana palabrería. Y yo les había dicho a ustedes en un comienzo que la iglesia en Colosas estaba amenazada por la filosofía griega, amenazada por el pensamiento gnosticista, que justamente procuraba tomar parte de las escrituras o de lo que pudiera llamarse hasta ese momento las escrituras y también parte de su propia filosofía, creando una doctrina falsa, creando una herejía a partir de la misma palabra de Dios. Entonces es muy importante que la palabra del Señor sea bien entendida. Es verdad que uno hoy día tiene una cantidad de informaciones, pero tremenda. Desde el internet podemos encontrar predicaciones, canciones, mensajes, imágenes, saludos de todos los días. Sobre todo ahora, quién sabe, antes no poníamos tanta atención porque estábamos más bien activos afuera de casa y las horas de casa eran pocas. Pero hoy día, como son muchas las horas de casa, hay mucho tiempo para buscar, mucho para encontrar y mucho para pensar. Y es fácil confundir lo que es verdaderamente de Dios y aquello que es un paralelismo bíblico. Cuando digo paralelismo bíblico, es cuando alguien se toma el trabajo de extraer un trozo de la palabra de Dios y llevarlo a un poema, llevarlo a un pensamiento, llevarlo a una idea, que es atractiva, sin duda es atractiva, puede tener cierto fundamento, puede tener una decoración grata, de tal manera que parece un buen pensamiento, pero la verdad es que si no está fundada en la palabra de Dios, en lo que conocemos espiritualmente de parte de Dios, basado en su palabra, insisto, basado en su palabra, puede ser, como Pablo estaba diciendo, filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. La iglesia en Colosas se vio amenazada porque el pensamiento griego, un pensamiento filosófico muy fuerte, procuraba mezclar las ideas bíblicas con las ideas filosóficas en la carne de esas personas y finalmente que concluía una herejía sutil. Cuando dice sutil significa que no se nota. Y yo me doy cuenta, mis hermanos, cuando yo veo mensajes que van y vienen
bendiciones que van y vienen, muchas de ellas tienen muy buena intención, pero tienen poco fundamento de la palabra. Entonces, mientras menos sepamos de la Biblia, más aceptaremos todo lo que venga, porque no tengo fundamento, por lo tanto no tengo con qué comparar, no tengo con qué cruzar la información, no tengo paramento. ¿En qué me fijo? Que la palabra sea dulce, que la palabra sea grata, que la palabra sea hermosa. Si eso me gusta, lo acepto para mí. Pero Pablo le dice a los hermanos en Colosa, no se dejen llevar por cuestiones que no son relevantes, por el contrario, que tienen buena cara, son dulces y gratas, pero no son la palabra del Señor. Dice que el mundo tiene sus rudimentos. Rudimentos significa sus herramientas. Tiene su forma de operar, tiene su forma de pensar, pero no según Cristo. Entonces aquí la primera lección de este primer grupo de versículos es: ¿en qué baso mi pensamiento? ¿Sobre qué deposito mi confianza? Y hoy día, mis hermanos, hay una cantidad de información, una cantidad de videos, de canciones, de mensajes que cruzan por la mente de todos los creyentes porque hay total libertad. Hay 24 horas para estar conectados y ver de todo. Pero si yo no estoy fundado, no conozco bien la palabra de Dios, todo me parecerá aceptable. Tendrá una verdad relativa y será atractivo para mí, pero me llevará a un pensamiento no bíblico. ¿Cómo contrarrestamos eso? Conociendo la palabra de Dios. Y la primera advertencia que hace Pablo a los hermanos es que ellos no se dejen llevar por cosas sutiles, paralelas, parecidas, pero que no son de Dios. Y claro, hoy día es ingrato decir a alguien, oiga, lo que usted está diciendo no es bíblico. Sería antipopular. Imagínese en un grupo de WhatsApp donde todos se bendicen y de repente alguien pone algo poco sutil y uno dijera eso no es bíblico, la persona se va a ofender y muchos van a también a ofenderse. Solo quiero contar un pequeño caso. Hay una persona que está pidiendo la oración por su hijo y diciendo que su hijo tiene depresión. Muchos están orando por el hijo y yo también he aportado con esa oración, pero el otro día se puso una fotografía de este hijo, un joven de 14, 15 años. Si uno mira con cuidado la fotografía, tenía un par de elementos, él, un collar con una cabeza de macho cabrío y un anillo con un símbolo que no son de Dios. Entonces, el primer consejo para esa mamá fue: mi hermana, si esto está pasando, primero hay que despojarse de todo aquello que no es del Señor. Y de esa forma podemos comenzar a respirar una vida espiritual saludable. Por lo tanto, a veces sentimos que las personas están atrapadas en situaciones, pero resulta que en el fondo tienen compromisos de malos pensamientos, de compromisos espirituales equivocados, que pueden ser la base de una vida deplorada, una vida triste, una vida muy apagada. Así que solo lo comento como un ejemplo, pero creo, mis hermanos, que es importante, muy importante, que hoy día distingamos bien qué es la palabra de Dios, la conozcamos y sopesemos todo pensamiento y tengamos el valor de decir con amor y sutileza aquello que no es del Señor, por bonito que suene, para poder limpiar del camino las verdades a medias y dejar la verdad que está solamente en Cristo Jesús. Dicen estos textos, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo se asegura de decir estos textos porque, como había dicho yo al principio de este estudio, que venían compitiendo las filosofías, y en este libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses,
la iglesia no es la actriz principal. Aquí el actor principal es Cristo y se le da todo poder, toda gloria, toda presencia, toda autoridad al Señor Jesucristo y no a la iglesia. Y Pablo aclara que solamente en Cristo podemos tener este pleno conocimiento. Solamente en Él podemos tener claridad mental para nuestras vidas espirituales. También hay una segunda parte, creo yo, que está entre los versos 11 y 12, donde habla sobre la circuncisión. La circuncisión era fundamental para todos los israelitas. Y cuando hablamos de la iglesia en el Asia Menor, ya sea Colosas, Éfeso, Esmirna o cualquiera de las otras, tenemos que decir que había muchos judíos mezclados con griegos, con romanos, con personas oriundas del Asia Menor. Por lo tanto, la circuncisión era tema. Y a pesar de que los judíos ahora tenían nueva vida en Cristo, su vida arraigada en el judaísmo les hacía pensar y hablar mucho de lo que significaba el cumplimiento de la ley de Moisés. Y la circuncisión era, y todavía es para el pueblo judío, una base fundamental para la pertenencia al pueblo de Dios. Pero Pablo, cuando escribe estos versículos, habla de que todo creyente ha sido circuncidado. Es interesante cómo el Espíritu Santo lo guía a él a hablar de esta manera, porque equipara. Ya no hablamos de los circuncidados físicamente, como es el pueblo de Israel, o los no circuncidados físicamente, como es el pueblo gentil, sino que él habla de que todos los creyentes están circuncidados, no con circuncisión hecha a mano, sino que aquella en la cual Dios echó de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Qué bonito, porque en el fondo, si se discutía que había que ser circuncidados o no, y que unos tenían ventajas sobre los otros, viene Pablo y dice, momento, la circuncisión fundamental es espiritual, no física. Por lo tanto, hoy día, todos los que han depositado su vida en Jesús, su fe en Cristo, son circuncidados. Y esta no circuncisión hecha con mano de hombre, sino una circuncisión espiritual que nos ha sacado de nosotros el cuerpo pecaminoso en la circuncisión de Cristo. Es muy interesante cómo él nivela esto en estos versículos. Habla él también del bautismo. En el verso 12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Por un lado, la circuncisión es la extracción del pecado o del cuerpo pecaminoso de nosotros en términos espirituales, lo que nos hace a todos circuncidados espiritualmente para la nueva vida en Cristo. Y por otro lado, que la manera de vivir es aquella como se refleja en el bautismo, es decir, sepultados con Cristo y resucitados con Él, como un estilo y una forma de vida. Respecto del tercer concepto que hay en estos versos, yo lo tengo que leer porque no puedo hablarlo sin leer estos versículos. Son maravillosos y vamos a quedar con estos, porque no quiero cansarles esta tarde. Desde el verso 13 al 15, miren lo que dice la palabra del Señor. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos
todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo creo, mis hermanos, que me es imposible humanamente y en mi escaso conocimiento explicar la profundidad de estos 3 versículos. Absolutamente imposible, porque es una profundidad que debe ser revelada por el Espíritu Santo. Es impresionante cómo Pablo aborda el tema de nuestra salvación. Él comienza hablando del perdón. Él dice que nosotros antes estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. El que no conoce a Cristo, y esto lo dice la Biblia, está muerto en sus pecados y en la incircuncisión de su carne. Puede ser duro, pero la palabra es clara. Y hoy día, mis hermanos, no con la intención de amenazar a nadie, no con la intención de asustar a nadie, estas verdades deben ser predicadas para que la conciencia y el corazón de las personas que aún no pertenecen al Señor se sientan remecidas. No vamos a Dios por una osmosis sentimental, no vamos a Él por una conveniencia emocional. No vamos a Él por una cobertura y seguridad. Vamos a Cristo porque hemos descubierto que nuestras vidas sin Él están muertas en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Este acto solemne de conversión, de vida nueva, debe ocurrir en la vida de los creyentes para que Dios haga la nueva obra en ellos. Por eso, mis hermanos, que yo estoy seguro que el día que ustedes se convirtieron no fue ni por la música, ni por el pastor, ni la predicación, ni por los abrazos, ni por nada de eso. Ustedes se convirtieron porque el Espíritu Santo tocó su corazón un día, les hizo sentir como a mí, miserable a causa de nuestros pecados, tristes, profundamente tristes por haber pecado contra Dios, y vinimos arrastrándonos a Él, casi esperando que cayera una guillotina sobre nosotros, porque en el momento en que uno viene a Cristo, lo único que debiera caer humanamente es la guillotina que cortara nuestras cabezas a causa de nuestros pecados. Pero dice la palabra que, contrario a lo que merecíamos por causa de esto, dice la palabra que Él nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Yo quedo impactado. Respecto del pecado hay mucho tejido que tejer, mucho que hablar, pero hay 2 pecados fundamentales, o 2 clases de pecado. Uno es el pecado de hecho, que es cuando yo violo la voluntad conocida de Dios, yo quiebro la voluntad conocida de Dios con actos de pecado. Ese es uno. Es el que debe ser perdonado en el día que yo me entrego a Cristo. Y 2, la intención de pecar, que no es un pecado en sí mismo, pero es una inclinación a pecar. Y esta inclinación viene del pecado original. La primera obra que hace el Señor con nosotros es perdonar nuestros pecados de hecho, los pecados personales, aquellos que cometimos en nuestra vida antes de venir a Cristo. El pecado es una carga. Lo hemos visto en el libro de Romanos, pasamos por esto, es mucho. Pero dice en el libro de Romanos que el pecado cohabitaba con nosotros de manera escondida. Entonces dice que cuando vino la ley acusó al pecado, lo denunció, lo declaró. Y cuando declaró el pecado, ocurre que el pecado revivió y la persona murió. Así lo expresa Pablo en el libro de Romanos. Dice, por causa de la ley el pecado revive y yo muero. Así lo expresa él. ¿Qué quiere decir? Que cuando el pecado no está declarado, convive silenciosamente con uno.
Entonces, ¿cómo se declara el pecado? A través de la palabra. Cuando viene la palabra, que la expresión de Pablo es la ley, cuando viene la palabra y la palabra ilumina el corazón, acusa el pecado y le da vida en el sentido que lo pone como protagonista que nos lleva cautivos a la muerte. Y al poner al pecado como protagonista, la persona cuando sabe esto muere. Muere porque la ley condena el pecado y condena al que hace el pecado. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo en su acto de misericordia perdona nuestros pecados, nos quita esa condenación, lo mata y nos da vida. No sé si comprenden. Primero el pecado y el hombre conviven silenciosamente, y yo puedo decir que esta es la condición general de muchas y miles y millares de personas en el mundo. Hoy día no hay declaración de pecado, por el contrario, es una convivencia sutil, callada, pero solo la iluminación del Espíritu Santo a través de su palabra puede hacer que sea declarado este pecado. Lamentablemente, cuando el pecado es declarado, el hombre muere. ¿Y por qué muere? Porque se declara la maldad, se declara lo malo, y el que lo hace muere a causa del pecado. Pero Cristo en la cruz trae el perdón, trae la remisión. Él pudo pagar todos nuestros pecados en la cruz, y si nos entregamos a Él, Él perdona nuestros pecados. Y lo natural es que podemos descansar en el Señor Jesús, porque Él ha perdonado nuestros pecados. El pecado provoca un decreto, un acta de decreto. ¿Sabe lo que es un decreto? El decreto es como cuando un juez baja su martillo, ¡pah!, y dice, esto vamos a hacer, ¿cierto? Muy bien. Este decreto o esta acta de decretos es cuando el martillo cae, ¡pah!, y dice, el hombre es culpable de pecado, por lo tanto, su pago es la muerte. Ese es el decreto. Entonces, si tú te has visto alguna vez envuelto en alguna cosa judicial, incluso en un parte, o cualquier cosa judicial, lo que más llama la atención, lo que más preocupa es la decisión del juez. Pueden haber abogados en contra, abogados a favor, pero lo que dice el juez es lo que vale. Y cuando él dictamina, cae esta condenación o cae esta sentencia, cae esta acta de decretos, y cuando él dice ya que la persona es culpable, no hay más vuelta atrás. Ahí se acaba el juicio. La persona queda declarada culpable. El decreto, el acta de los decretos que había contra nosotros, era aquella acta que decía, por causa de tu pecado, tu paga es la muerte, y eso es irremediable, hermanos. En toda la Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, dice la palabra que el Señor anuló. ¿Cómo les puedo expresar eso? Aquí está el acta que decreta nuestro pecado. Y cuando Cristo fue a la cruz, Él rompió en miles de trozos el acta que había contra nosotros. Dice la palabra del Señor que Él la anuló. Esta acta no será contraria, sin duda, un acta condenatoria por causa del pecado, es contraria a toda la humanidad. Y el Señor dice que Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz. No sé qué pasa contigo, pero a mí me recorre algo por mi cuerpo cuando digo que el acta que me era contraria, el acta de los decretos que me era contraria, fue anulada por el Señor en la cruz. Él la quitó del medio y la clavó en la cruz. Y sigue diciendo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo me baso en ese texto, en el 15, para decir que en la cruz de Cristo hubo probablemente la batalla espiritual más grande de toda la humanidad. Invisible a los hombres,
pero espiritualmente la batalla más grande que hubo en toda la humanidad. Cristo entregando su vida para pagar nuestros pecados, y el enemigo y todos los demonios procurando que Él no lo hiciera. Hicieron todo lo posible para que el Señor cambiara su parecer, para que el Señor no fuera a la cruz, pero Él fue obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él fue a la cruz y pagó en esa cruz. Yo sé que los ángeles le apoyaban. En un momento el Padre no le vio más, porque Cristo se hizo pecado. Él se hizo pecado para pagar con su muerte la culpa del pecado de todos los hombres. Él pagó mi culpa, la tuya. Él murió por nuestra culpa. Él se puso en propiciación por nuestro pecado. Él derramó su sangre y dio su vida para que fuéramos nosotros perdonados. Por lo tanto, cuando Él dice que Él venció, consumado es, y entregó su espíritu y murió en la cruz del Calvario, Él pagó nuestros pecados, y se cumple lo que dice aquí la palabra, que Él despojó a los principados, las potestades, fuera, todo fuera. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis hermanos, ya van casi 27 minutos. Vamos a quedar hasta aquí, pero que quede este hermoso pensamiento, que no es un pensamiento dulce humano, no es una filosofía vana o vacía, no es una poesía ni un poema. Esto es palabra de Dios que sale aquí en las Escrituras. Esta palabra nos es revelada por el Espíritu Santo y nos hace sentir profundamente conmovidos, porque la Biblia habla de nuestra vida. Entre muchas cosas, la Biblia es un espejo. Y cuando nosotros miramos las Escrituras y leemos la palabra de Dios, vemos nuestra vida reflejada en ella. Y vemos lo que Dios hizo, hará con nosotros cada día. Por eso que Pablo les enfatizaba a los colosenses: Cristo es el centro, Él es todo, en todos, en Él deben estar. Y nosotros igual hoy día debemos estar en Cristo. No hay salvación fuera de Él. No hay ninguna posibilidad fuera de Cristo. Termino con un pensamiento. En esto de la pandemia y del encierro, han sido profundamente probadas varias cosas. Primero, nuestra salud, nuestra paciencia, nuestras emociones, nuestro carácter, nuestra manera de vivir, nuestras actitudes, nuestras costumbres. Todo ha sido puesto a prueba. Y no me diga que no, porque yo sé que sí. Hemos querido renunciar, hemos querido salir corriendo a la calle, hemos querido dejar esto que está pasando. Pero el Señor nos ha traído a un punto para que nuestras vidas estén depositadas en Cristo. Y solo podemos decir: no hay nada fuera de Él, nada, 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 nada. No hay futuro fuera de Cristo. No hay presente fuera de Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay vida fuera de Cristo. Todo lo provee Él, porque Él es todopoderoso. Nuestra única tarea es estar en Él, confiar en Él y recibir de Él todo aquello que necesitamos en estos días. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Oramos para terminar y nos despedimos. Señor, gracias por esta palabra que hoy hemos compartido. Pareciera que Pablo la escribió ayer, y no para Colosas, sino para Galicia, para cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser que después de 2000 años esta palabra esté tan fresca y vigente hoy día? ¿No es acaso la revelación del Espíritu Santo? ¿No es acaso la voz viva de Dios que nos habla hoy día?
Señor, rendimos nuestra vida a ti. Tú eres el Señor. No hay nada ni nadie fuera de ti. En ti somos, en ti estamos, en ti vivimos, Señor. Queremos pedirte, oh Dios, que nos mantengas siempre bajo la cobertura del Espíritu Santo, que nos mantengas siempre aferrados a Cristo, arraigados y sobreedificados en Él. No queremos nada más, solamente en Cristo, solamente en Él. Bendecimos tu nombre, buen Dios, y te alabamos esta noche, y gracias por esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Una alabanza para terminar, y terminamos este culto. Dios les bendiga. Un abrazo para ustedes. Amén. ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. Que se oigan las voces. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente. A ver, mi mariachi. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. ¿Alguien puede decir amén? Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder. Poder, poder, poder lo necesito para poder vencer las fuerzas del maligno. Ese mismo poder lo necesitas tú. Ese mismo poder lo necesito yo.
buscando ilusión.